tardes, licenciado. Mi nombre es Rosa Patí. Mi nombre es Natalie Gorán. A continuación vamos a realizar una encuesta. ¿Cuál crees que es la principal diferencia entre la lengua quichua y la lengua española? En que la lengua quichua solo podemos hablar los indígenas y la lengua español también muchas de las personas no pueden pronunciar las palabras en quichua. Ya. ¿Usted piensa que la lengua quichua utiliza las mismas letras del abecedario que el español? Dígame, ¿por qué? No, porque muchas de las palabras cambian y algunas son reemplazadas por otros abecedarios. Ya. ¿Por qué piensa que es importante conocer la estructura gramatical en este idioma? Porque no podemos formar oraciones. ¿Cómo en el español es sujeto, verbo y predicado? ¿Cree usted que es el mismo orden en la lengua quichua? Argumente. Yo creo que sí, porque el sujeto si va luego sigue el mismo orden. ¿Conoce usted algún verbo en quichua? Mencióname las que conozca. El verbo que conozco es purina. Gracias. Hola, buenos días. Te voy a realizar una encuesta acerca de lo que es la diferencia de la estructura gramatical de lo que es de la lengua quichua con la lengua española. Ya. La primera pregunta es, ¿cuál cree que es la principal diferencia entre la lengua quichua y española? El acento de voz, el cómo pronuncian. ¿Qué más piensa usted? El diferente significado. ¿Qué más? Nada. Ya. ¿Usted piensa que la lengua quichua, el abecedario de la lengua quichua, tiene las mismas letras y todas las letras que la lengua de español? No, ¿Por qué? porque la lengua quichua tiene menos letras. ¿Por qué piensa que es importante conocer cómo se escribe en el idioma quichua? Para podernos entender con para poder entender con gente indígena. ¿Qué más? El conocer nuestras tradiciones. Ya. De la manera en cómo se escribe en el español para hacer oraciones, usted sabe que es sujeto, verbo y predicado. Ya. ¿Piensa que es de la misma manera en el quichua? Sí, ¿Por qué? para señalar un objeto, animal o cosa. ¿Conoce usted algún verbo en quichua? No. Primera pregunta es, ¿cuál cree que es la principal diferencia entre la lengua quichua y la española? Que la lengua quichua tiene 18 palabras en su abecedario y en el idioma español tenemos 26 palabras en el abecedario. Ya. Segunda pregunta, ¿usted piensa que la lengua quichua utiliza las mismas letras del abecedario que el español y el por qué? No, porque tienen diferentes pronunciaciones. Por ejemplo, se escribe Hatun
con H y se pronuncia Jatun con J. Ya. Tercera pregunta tenemos, ¿por qué piensa que es importante conocer la estructura gramatical en este idioma? Porque en el momento que vas a una comunidad indígena hay adultos mayores que hablan la mayoría en quichua. Ya. Cuarta pregunta tenemos, ¿cómo es el español en sujeto, verbo y predicado? ¿Cree que ese orden es el mismo que el quichua? No es del mismo orden porque tienen diferentes estructuras. Ya. Y por última pregunta tenemos, ¿usted conoce algún verbo en quichua y menciona el que conozca? Huitza. Ya. Muchas gracias. Estas han sido todas las preguntas de la entrevista. Buenas noches. Vamos a realizar la entrevista a la señorita Doménica con la primera pregunta. ¿Cuál cree que es la principal diferencia entre la lengua quichua y la española? El lenguaje quichua se diferencia del español en la parte de la pronunciación y en las normas de escritura. Además, el quichua es hablado por las personas indígenas que habitan en los pueblos del país. ¿Usted piensa que la lengua quichua utiliza las mismas letras del abecedario que el español? ¿Por qué? No se utilizan las mismas letras del abecedario del español porque solo se utiliza 3 vocales que son la A, la I y la U, y en las consonantes solo se usa 16. Ya. La tercera pregunta es, ¿por qué piensa que es importante conocer la estructura gramatical en este idioma? Para poder comunicarnos con las personas que hablen quichua y poderles brindarles el servicio. Ya. 4. ¿Cómo en el español el sujeto, verbo y predicado cree que es el orden del mismo en el quichua? ¿Nos puede argumentar su respuesta? No, en el quichua no es el mismo el orden de la oración, ya que en el quichua va el sujeto, complemento y por último va el verbo. Se podría decir que cada idioma tiene una diferente estructura de las oraciones. Ya. ¿Conoce usted algún verbo en quichua? Sí. Aguana, que es tejer, ishpana, orinar, cayana, llamar, cuyana, amar. Ya. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Carla Elizabeth Rojas Morales. Voy a realizar una encuesta a mi prima sobre el tema diferencia entre la estructura gramatical de la lengua quichua con la lengua española. Vamos a comenzar con las preguntas, que es, ¿cuál cree que es la principal diferencia entre la lengua quichua y española? La principal diferencia que creo que hay entre el habla común y el quichua es que en el quichua no se emplean términos relacionados con los poderes científicos, políticos o económicos. Muy bien. ¿Usted piensa que en la lengua quichua utilizan las mismas letras del abecedario que en el español? ¿Por qué? Creo que no utilizan las mismas letras del abecedario porque cada lengua tiene su propia estructura y sus propias letras. Muy bien. ¿Por qué piensa que es importante conocer la estructura gramatical en este idioma? Porque al conocer las reglas gramaticales podemos deducir el significado de las palabras y las frases en contexto y comunicarnos de una manera más efectiva. Muy bien. Como en el español es sujeto, verbo y predicado, ¿cree usted que es el orden el mismo en quichua? No, porque en la estructura gramatical del quichua el sujeto o pronombre va al principio, el verbo conjugado siempre va al final y los complementos en el medio. Muy bien. ¿Conoce usted algún verbo en quichua? Mencione los que conozca. Sí, conozco 3. El primero que es cuyana, que significa amar, asina, que significa reír, y purina, que significa caminar. Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias.
Mi nombre es Jennifer Chimborazo, soy estudiante de la carrera de enfermería y el día de hoy me encuentro con mi hermana a quien le voy a realizar una pequeña entrevista sobre la diferencia entre la estructura gramatical de la lengua quichua con la lengua española. Primera pregunta, ¿cuál cree que es la principal diferencia entre la lengua quichua y española? Yo pienso que la principal diferencia es la estructura que tiene esta lengua, además de la pronunciación. ¿Usted piensa que en la lengua quichua utilizan las mismas letras del abecedario que el español? ¿Por qué? Sí, se utilizan las mismas letras, aunque algunas letras del alfabeto del español se omiten en la lengua quichua. ¿Por qué piensa que es importante conocer la estructura gramatical de este idioma? Sería importante para crear una frase que sea acorde a lo que nosotros queremos expresar, ya que lo que nosotros queremos decir en español no va a ser lo mismo que en quichua. Como en el español es sujeto, verbo y predicado, ¿cree que es el orden el mismo en quichua? No, según lo que me he estudiado, la estructura es diferente. En el idioma quichua la estructura es sujeto, predicado y al final va el verbo. ¿Conoce usted algún verbo en quichua? La verdad no recuerdo ninguno. Gracias. Trata sobre las diferencias entre la estructura gramatical de la lengua quichua con la lengua española. A continuación se realizará un pequeño cuestionario. Primera pregunta, ¿cuál cree que es la principal diferencia entre la lengua quichua y la española? Desde mi punto de vista, la mayor diferencia es la pronunciación, ya que nos cuesta bastante al momento de entenderlo y es diferente a nuestra forma de hablar cotidiana. 2. ¿Usted piensa que en la lengua quichua utilizamos las mismas letras del abecedario que en el español? ¿Por qué? No, porque en el abecedario en español usamos las vocales e y yo, y en el abecedario quichua no se usan estas. ¿Por qué piensa que es importante conocer la estructura gramatical de este idioma? Porque no todas las personas van a poder hablar español a la perfección y van a preferir hablar el idioma quichua, y aquí es donde tenemos que tener los conocimientos de este idioma. ¿Cómo es el español en sujeto, verbo y predicado? ¿Cree que es el orden que el quichua? Argumente su respuesta. No tengo conocimientos sobre la estructura gramatical del quichua. Y la última, ¿conoce usted algún verbo en quichua? Mencione los que conozca. No tengo suficiente conocimiento sobre el idioma, pero tengo conocimiento de las palabras que se han integrado a nuestro lenguaje, como achachay, guagua, entre otras. Gracias.